Buenas noches. Expondré influencia de la ciudadanía en el proceso político mexicano. ¿Qué es un gobierno? El doctor Jorge Fernández Ruiz menciona que el gobierno es el conjunto de órganos y organismos que tienen las funciones del poder del Estado y la forma de actuar de todos ellos. En sentido restringido, alude a la ejecución de lo legislado, es decir, al órgano ejecutivo que se conoce como poder ejecutivo. La característica de un gobierno es velar por la paz, la justicia y la seguridad nacional, basado en la libertad individual que confiere el uso nacional de los derechos de cada cual y el cumplimiento de los deberes de todos. ¿Qué es una dictadura? Sistema de gobierno gubernamental donde todos los poderes del Estado se concentran en un individuo o un partido, donde el poder se toma por la fuerza militar. El dictador no permite la oposición a sus acciones o ideas. El gobierno impuesto por la fuerza que no respuesta a leyes centraliza todo poder y no permite oposición. Es un régimen no democrático y autocrático, donde no existe la participación del pueblo. ¿Qué es fascismo? Es un movimiento y sistema político-social de carácter totalitario, nacionalista, militarista y antimarxista que se dio en el siglo XX en Italia, después de la Primera Guerra Mundial. Su creador, Benito Mussolini, era un sistema político que se proponía a sí mismo como una tercera vía ante el comunismo y el liberalismo. Creó regímenes de partido único. El poder lo tenía su líder, que era un caudillo carismático de gran arraigo entre las masas. Mussolini duró en el poder desde 1922 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. ¿Qué es comunismo? Doctrina política, económica y social que quiere la igualdad de clases sociales, que desaparezca la propiedad privada de los medios de producción. Esta doctrina está fundada en las teorías de los alemanes Karl Marx y Friedrich Engels. Mencionan que el modelo capitalista basado en la propiedad privada de medios de producción era responsable de la lucha de clases. Esto quiere decir que por eso existe la desigualdad de la vida social. ¿Cuál es la diferencia entre gobierno democrático y dictadura? Reside en la obtención del poder. Los dos son sistemas políticos que establecen la manera de participación de la sociedad y el papel del Estado en la vida común. Estos sistemas parecen contrarios, pero un gobernante democrático puede pasarse de una manera autoritaria, excederse en las leyes, perseguir a sus opositores, no permitir la libertad de expresión. Pero la democracia tiene una característica primordial, que el pueblo puede elegir a otro candidato o al representante de otro partido político. ¿Qué se entiende por democracia moderna? Tiene una estructura institucional y administrativa pública que viene siendo el Estado, que es en una realidad diferenciada del agregado de individuos nuevos en la sociedad. El gobierno debe reflejar y expresar la voluntad del pueblo, interpretando de esta manera las nociones tradicionales de soberanía popular y gobierno popular. Aunque la democracia moderna marca una ruptura profunda con el pasado, la historia no conoce superaciones absolutas. ¿Cuál es el equilibrio entre el fascismo y el comunismo? El comunismo y el fascismo fueron casi como hermanos por sus ideales tan parecidos debido a la Gran Guerra, cuya existencia se justificó por la lucha de uno contra el otro. Estos regímenes transportaron la evidencia y la sumisión individual por una causa colectiva. El fascismo fue la manifestación de características de la sociedad italiana o como un fenómeno casi accidental. En el 7 Congreso de la CORINS 1935, el fascismo es una forma estatal de tipo nuevo en la sustitución de una forma estatal de dominación de clase de la burguesía llamado la dictadura terrorista abierta. El comunismo heterodoxo alemán por Otto Berthold o August Termes, del fascismo como forma de poder autónomo de la burguesía y del proletariado. Todo lo más se reconoció que el fascismo y su dictadura, a pesar de salvaguardar el poder del capital financiero, no se limitaban a la mera sustitución de un gobierno burgués por otro de excepción, sino que suponían un cambio de forma de Estado que implicaba un nuevo equilibrio de fuerzas sociales.
¿En qué consiste la gobernabilidad y la legitimidad? El autor John Prass menciona la gobernabilidad como un carácter de las sociedades que se han estructurado sociopolíticamente de modo tal que todos los actores estratégicos se interrelacionan para tomar decisiones de autoridad y resolver sus conflictos conforme a un sistema de reglas y procedimientos formales e informales dentro del cual formulan sus posibilidades y estrategias. En cuanto a la legitimidad, viene siendo un atributo del gobierno que permite que los gobernados reconozcan y admitan su validez y capacidad para imponerles mandatos. Ese término se toma primordialmente dentro del mundo jurídico y legal, en el cual significa que una situación o circunstancias son correctos y apropiados conforme a lo estipulado por las leyes dependiendo del caso que se trate. ¿Cómo fue la evolución del ciudadano de súbdito a cliente? Para la administración pública actual, el ciudadano ha ido perdiendo la condición de súbdito y adquiriendo la condición de cliente, que quiere y necesita servicios de parte del gobierno y que funcionarios realicen bien su trabajo, ya que a él le cobran impuestos, vota y sabe sus derechos. La administración pública se ha ido transformando. Las prioridades y planes de gobierno han sido sustituidos por las políticas públicas mismas, que son constituidas por las acciones emprendidas por el gobierno y la sociedad de manera conjunta. ¿Qué son las políticas públicas y la participación ciudadana? Para el jurista Luis Aguilar Villanueva, la política pública son acciones cuya intencionalidad y casualidad han sido definidas por la interlocución que ha tenido lugar entre el gobierno y sectores ciudadanos, que dan origen o forman un patrón de comportamiento del gobierno y de sociedad. Lo público de las políticas deviene del modo en que los ciudadanos participan en las etapas que comprenden la definición, la elaboración, la implementación y la evaluación. La jurista Alicia Sicardi indica que la participación ciudadana puede ser institucionalizada o autónoma. La primera es la que está contenida en el marco legal y normativo, y la segunda es aquella que no es organizada desde las instituciones gubernamentales, sino desde la propia sociedad. Formula tres funciones de la participación ciudadana formal: otorgar legitimidad al gobierno, dar promoción a una cultura democrática, y la tercera, que se hagan más eficaces las decisiones y gestiones públicas. ¿Qué es la responsabilidad pública? Es la que contribuye a la confianza del pueblo, que es lo primordial para sostener cualquier democracia. Principalmente el mandato de la responsabilidad pública consiste en promover la acumulación de capital social, es decir, las relaciones de confianza, misma que en un activo intangible para el desarrollo e integración de la sociedad. Es representada por el imperativo del gobierno y quienes laboran dentro de él, teniendo comportamientos institucionales que sean para bien de la sociedad, por lo cual el gobierno, quien con sus impuestos proporciona recursos económicos para que funcione el Estado, tiene todo el derecho de obligar a sus representantes a la rendición de cuentas, las cuales deben ser totalmente transparentes, sin que tengan ellos que poner propiedades a nombre de otras personas, porque por eso es la transparencia. ¿Cuál es la relación entre responsabilidad gubernamental y participación ciudadana? La participación ciudadana viene siendo conjunto de acciones, expresión, deliberación, creación de espacios de organización, disposición de recursos a través de los cuales las personas se preocupan en la elaboración, decisión e ejecución de asuntos públicos gubernamentales que les afectan, les competen o simplemente son de su interés, por lo que la gobernabilidad es un atributo de las sociedades que se han estructurado sociopolíticamente, por lo cual hay una relación de interacción particular entre los ciudadanos y Estado, a una relación concreta entre el Estado,
donde se toman decisiones por la sociedad y Estado, pero basado en lo que establecen las autoridades que representan a la ley.